Se suele decir que Venezuela nunca se habla bien de ella. La culpa quizás no sea siempre de las agencias noticiosas, pero cuando algo muy bueno sucede, quizás por eso mismo, por ser la excepción, o no se dan cuenta, o quizás las oficinas encargadas y que aceptan que las malas noticias se publiquen, no se ocupa de que las buenas también tengan lugar, aunque sea un pequeño lugar, en la cantidad de noticias, de radio, de prensa y televisión que a diario van por el mundo y hoy día por eso que llaman el internet, el email. Me refiero al inmenso éxito de Pedro León Zapata en Washington, después en Nueva York, y por supuesto si uno no habla de uno, todo eso era motivo para hablar de uno también. Hicieron un homenaje al museo, nada menos que el presidente del Metropolitan en la misma ocasión, y nada que me pueda enorgullecer más que estaba yo al lado del maestro Zapata en esta ocasión, y ahora el maestro Zapata dentro de pocos días va a Miami y de ahí a Colombia. Es muy raro un periplo, que no, aunque no celebremos los 500 años de Colón todavía, pero es como eso, casi eso. Y no se ha dicho nada. Y, por ejemplo, Luers, que es el presidente del Metropolitan de hace muchos años, al hablar de Zapata, decía que él quiere expresar su deleite en compartir, era la plataforma pues, en donde se habló junto con Zapata, artista que representa una de las más singulares contribuciones de Venezuela al mundo de las artes y de las ideas. Amigo, él se refiere a amigo de Luers durante mi estadía acá. Recuerden que Luers fue 2 veces embajador de los Estados Unidos aquí. Comentarista cotidiano de la vida de Zapata, se refiere, de los tiempos y de la política nacional. Zapata es un espíritu libre y un filósofo cuyas imágenes y palabras han venido a simbolizar los fracasos y los éxitos, la amargura y la alegría del venezolano. Al referirse al museo, sin duda dice que al rendir homenaje al museo a través de la dirección, que caso es Sofita, pues, le tributamos honor y gloria al país que ella adora, y es verdad, muero por Venezuela. Sí, muero muchas veces, sobre todo los 15 y últimos cuando tengo que cobrar, y que le ha brindado constantemente el espacio y la oportunidad de culminar con éxito cada una de las tareas emprendidas. Creo que Luers comprendió lo difícil que es trabajar por la cultura en un país donde la cultura no es un valor esencial. Así que agradezco la comprensión, quizás porque la he vivido en Venezuela, del Zapata y de lo difícil que es ejercer, como dirían, el duro oficio de ejercerlo. Qué bien me expreso. Que es el mismo que él hace, lo que pasa es que hecho por él debe ser menos duro, porque aunque tú lo dijiste 2 veces, para el público queda más claro si en lugar de decir que es director del Metropolitan se dice que es director del Museo Metropolitano de Nueva York, para que se entienda bien que se trata de un colega, en tu caso, naturalmente. Y que imagínate, ese embajador Luers que tuvimos aquí en 2 oportunidades, ahora es mucho más que un embajador, porque ser director del Museo Metropolitano de Nueva York es una jerarquía altísima. Ese es un museo no solamente que por su ubicación en la ciudad en que está, por sus características arquitectónicas y su tamaño es impresionante, sino que lo que contiene ese museo es algo auténticamente indescriptible. Desde un punto de vista estrictamente económico, esa cuenta no se puede sacar. ¿Cuánto dinero hay ahí? Bueno, ahí hay más dinero que en aquellos sótanos que decían que los americanos tenían ahí todo el oro del mundo, ¿no? Porque hubo una época de oro en la que el dólar tenía un respaldo de oro. Sí, lo que se veía en dólar había que tenerlo. Había que tenerlo en dólares. Yo creo que lo que tienen en el Museo Metropolitano en cultura, en primer lugar, es incalculable, y lo que tienen en riqueza económica es también dificilísimo, no es computarizable, eso no se puede tampoco contar.
Yo hablo de los dos aspectos, del cultural y del económico, porque tengo enfrente a la directora de un museo, que es el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inberg, que sabe muy bien que los problemas de los museos son en primer lugar culturales, pero en primer lugar también económicos. Terribles. Y que los problemas económicos de un museo en Venezuela son terribles, porque sencillamente en Venezuela nunca hemos entendido, cuando yo digo hemos entendido quiero decir el gobierno, nunca hemos entendido lo que significa la cultura y cómo la inversión en la cultura es una ganancia y que la cultura no se puede medir porque si este dinero que yo estoy invirtiendo me va a producir después el doble, porque lo que produce el dinero que se invierte en la cultura no lo produce en dinero, sino en una cosa muchísimo más trascendente, muchísimo más importante y muchísimo más definitiva para el país. Ahora, sin duda tenemos que hablar que eres un pintor, un caricaturista, un cartunista, como dicen mucha gente, un actor, lo que decía luego es un filósofo, eso lo hemos dicho mucho, que comprendes, quiero volver a las palabras exactas de Luers, que decía, un filósofo cuyas imágenes y palabras han venido a simbolizar los fracasos y los éxitos, la amargura y la alegría del venezolano. ¿Tú crees que en este momento podríamos aislar, por un lado, si poner un vaso lo llamamos fracaso, otro lo llamamos éxito, otro amargura y otra alegría? ¿Tú crees que yo tendría sitio para poner el de la alegría hoy día en Venezuela? Es decir, yo estoy poniendo este vaso y lo sí, llamo fracaso. Al otro lo llamo éxito, porque estás tú, porque estás Soto, porque está Caballero, porque está Simón. Y después, amargura, pregúnteme a mí, a cualquiera que trabaja con dinero del Estado. Y una cosa que es la alegría, que es diferente a todo. Entonces, ¿tú le encuentras sitio en esta mesa a ese vaso, dentro de la vida venezolana? al de la alegría. De hoy. Bueno, es que a mí la alegría es una cosa que no me tienta. Que no te alegra. A mí no me tienta lo más mínimo la alegría. Yo creo que a veces la gente alegre puede ser alegre porque es tonta. Incluso yo he hecho caricaturas en las que aparece una persona sonreída y los otros dicen, ¿de qué se estará sonriendo ese tipo? Debe ser idiota, porque realmente las cosas que pasan no son como para sonreírse. El humor mismo no ha sido nunca una cosa para reír. La gente se confunde y a veces piensa que el humorismo se hizo para que la gente se riera, y no, en primer lugar el humorismo no se hizo, sino que el humorismo sale de la gente, aunque la gente no se lo proponga, y en segundo lugar es una de las formas del dolor, es una de las formas de la reflexión, es una de las formas de la amargura también, si se quiere, y hasta del resentimiento, pero no propiamente de la alegría. Casi todos los humoristas son malhumorados. Aún humoristas, Oscar Wilde, por ejemplo, era un gran humorista, y Oscar Wilde decía unas cosas, en primer lugar muy profundas, y en segundo lugar muy agudas, casi todas ellas en contra de la gente. El sentido común, el menos común de los sentidos. Un juego de palabras sí, que al mismo tiempo que a la es un gente juego. le sonríe, pero no se da cuenta lo horrendo que es eso. Sí. Lo que significa que es, bueno, es realmente espantoso, pero tenemos, ustedes y yo, frente a mí está Zapata, que es humorista. No le importa que le diga eso, le gusta, lo mismo que cuando yo digo caricaturista, le dice, no le digas eso, es caricaturista, y dice cosas que son tremendas, y la gente se ríe muchísimo. Y la gente dice, ojalá, es decir, no hay acto en el cual, invitado o no, se lo obligue a hablar, porque es que es innecesario que él hable, y él dice cosas horribles y la gente se ríe muchísimo. A mí me da mucha rabia, pero yo no sé qué te pasa a ti. ¿Qué sientes tú? Yo me río Sí. de lo que tú estás diciendo, te debe dar más rabia todavía.
Pues te estás riendo de mí. Me río de la rabia tuya. Pero ¿por qué le va a dar uno rabia lo que la gente haga? La gente hace sus cosas, los demás hacen sus cosas y uno está ahí metido en el lío, ¿no? Metido en el asunto, como aquella vez que comentábamos cuando fuimos a Washington con la exposición y que a ti te pareció muy acertada mi observación cuando yo te dije, todo es el viaje. Porque Sofía se quejaba de las cosas que pasaban en el viaje. Pasa esto, pasa lo otro. Sofía, no te pongas así. Este es un viaje y todo forma parte del viaje. Eso es el viaje, decía. Sobre todo porque las cosas, sobre todo las cosas malas que le pasan a uno en los viajes. Después uno hace los viajes por múltiples cosas. Algunas de ellas para tener de qué hablar con la gente después y para impresionar a los otros y para uno restregarle a los otros los viajes que uno ha hecho, sobre todo cuando los otros no han viajado nunca. Entonces uno se regodea contándole la cantidad de y viajes. Cuando yo estuve en tal parte. Cuando yo estuve en Washington y me paré allá al lado de un bicho que hay así elevadísimo, allá en Washington altísimo, que se pierde de vista. Y de repente comenzó a moverse, fíjate tú que aquello era peligrosísimo. Eso pasó nada más cuando yo estaba ahí, es una cosa muy especial. Ese miedo que uno pudo haber sentido cuando el obelisco se movió, ese miedo forma parte del viaje. Uno no puede estar en contra de él, porque eso forma parte del cuento del viaje. De modo que ese problema que uno tuvo terrible porque se le perdió el pasaporte, por ejemplo, que es uno de los dramas más espantosos que pueden ocurrir, bueno, eso les da a uno argumento para hablar durante el resto de su vida. Es decir, solucionó uno el problema de no tener que decir, a quien se lo cuente uno lo encontrará interesantísimo. Para eso se viaja, para que a uno se le pierda el pasaporte, para que se le pierdan los reales, para que le reboten. Lo monten en el avioncito aquel, para que le reboten las tarjetas. Imagínense ustedes que uno viaje y saque las tarjetas y reboten todas. Eso es horrible. O en el avioncito ese que dice Sofía, que resulta que llega uno al primer mundo y uno dice, bueno, ahora sí, ya me liberé de aquel tercermundismo que durante toda la vida me ha tenido aplastado. Ahora puros aviones de retropropulsión a chorro y agarran y lo montan a uno en una avioneta horrenda en la que aquí en Venezuela ningún venezolano se monta. Uno se monta ya porque está en Estados Unidos. Pero eso da muchísimo miedo. Aquello es espantoso. Y de milagro caben los refresquitos que le dan a uno para que más o menos... refresquitos, pero sin duda, tú has expuesto, creo que tú habías expuesto antes en los Estados Unidos, pero en otros sitios. He puesto mucho más en esta parte del continente, visitas con nosotros en España, en Madrid, creo que en Alcalá de Henares, pero así como todos los Estados Unidos, como dicen no. Es decir, tuviste Washington y Nueva York, es decir, hay una diferencia para el pintor que ve sus mismos cuadros, pues esos cuadros los habíamos visto en tu casa, los habíamos visto cuando se enmarcan, por supuesto siempre están no a tu gusto, pero terminan ahí, de poner ante un público con ojos diferentes, en el cual el Zapata mito, el Zapata, si ahí está Zapata, ahí qué dirá Zapata. En estos días, no sé si ya salió una excelente escritora y reportera, me llamó y me dijo que iba a hacer para la revista de un amigo común, de Benavente en Exceso, un reportaje sobre Zapata. Me dijo, mira, dime los amigos de Zapata. Y yo digo, bueno, nosotros somos una patota. Y empecé a decir fulano y fulano y fulano y fulano, pura gente célebre. Hasta yo estoy ahí y me sentí célebre a pesar de eso. Y me dice, bueno, pero ahora dime los enemigos. Entonces, mira, yo no me acuerdo. Me dice, pero mira, ¿y tú crees que tendrá? Y usted se imagina la palabra que dijo para decirlo. Mira que hasta miedo. Entonces, yo llamé a Zapata al día siguiente en la mañana, a unas horas muy tempraneras, le dije, Pedro, dime cuál es la persona pues más que te ha molestado más y todo. Y yo creo que él es tan vanidoso y tan así. Dijo, ay, yo, ninguno. Y entonces yo le llamé y dije, bueno, ninguno. Esto no tiene, con todo lo que te pasa y con todo ese éxito y toda esa, y uno empieza el Nacional y empieza por leyendo por ti y comenta lo que tú dices y tú vas a un programa y sin ti pues no es programa y aunque no tengas que hablar, imagínense ahora en Nueva York
Yo decía, Zapata por fin no va a hablar, porque así Shakespeare y él no van juntos, no conoce bien el idioma. Pues habló y fue el gran éxito de la noche, lo único exitoso, además de su Pero no era exposición. inglesa, claro que no fue en el idioma de Shakespeare. Bueno, ¿qué sucede? Es diferente, porque te ven gente que no conocen sino tu pintura. ¿Tú sientes diferencia en cuando tú expones en donde además te conocen, te oyen, te comprenden? Sí hay diferencia, porque en términos generales, la actitud de la gente de ese medio, ¿no?, que asiste a las exposiciones respecto al trabajo gráfico humorístico, la caricatura, es en aquellos países distinta a la actitud que aquí se tiene hacia esa misma actividad. Aquí hay en Venezuela, hay como un cierto menosprecio por el humor. El humor ha sido siempre visto como una especie de disciplina inferior. Los propios humoristas han utilizado muchísimo el seudónimo. Aquí en Venezuela, los seudónimos, por ejemplo, utilizados por Andrés Eloy Blanco, los utilizados por Jopín es un seudónimo, Leo es un seudónimo, Cotepa es un seudónimo, Miguel Otero Silva utilizó montones de seudónimos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué los humoristas usan seudónimo? Pues también los articulistas. Cuando José Ignacio Cabrujas comenzó a escribir en El Sádico Ilustrado, lo hizo con un seudónimo. Y yo le dije, José Ignacio, ¿qué necesidad tienes tú de usar un seudónimo? Usa tu nombre. Porque el seudónimo da un poco como la impresión de que quien lo utiliza practica el humorismo de una manera vergonzante. Le da pena, como decimos en Venezuela, firmar un artículo humorístico. Él se quedó callado y a la siguiente vez llevó un artículo firmado, y desde entonces las crónicas de José Ignacio Cabrujas, que después tuvieron tanto éxito cuando comenzó a publicarlas en el Nacional, iban firmadas por José Ignacio Cabrujas y no por no sé quién Montes, que era como firmaba él. Esa actitud hacia el humorismo que los venezolanos tenemos, en otros países no se tiene. Se considera al humorismo como una actividad muy respetable del pensamiento, que es un poco lo que yo opino también respecto al humor. Yo no pretendo presentarme como un pintor solemne en ninguno de esos lugares, sino como lo que siempre he sido, como un caricaturista que practica el humor gráfico y que lo trata de hacer lo mejor posible. Pues uno trata de decir las mejores cosas con las mejores formas, con las mejores líneas, embargo, con los mejores colores. Tus catálogos dicen pinturas recientes, y lo que tú usas son los elementos que usan los pintores. El material, claro, que el material es pintura. Y lo que tú usas para expresarte son los elementos que los pintores, bien sean divididos en grupos, en abstractos o en figurativos, son elementos plásticos que usan los pintores. La única diferencia en el caso de la caricatura que tú dices es que son generalmente con temas políticos y van acompañados de fumetos, de palabras, de muy pocas, donde está la gran diferencia. Pero en el caso de ese tipo de dibujos no uso pintura, porque es el dibujo periodístico que se trabaja con los materiales tradicionales, tinta china, pluma o carbón, crayón oscuro, ¿no? Sí. Pero en las pinturas que se exhibieron en Estados Unidos, son pinturas que contienen elementos humorísticos, aunque sean realizados con colores. De todas maneras, el lenguaje humorístico habitual, que utilizo yo con mayor soltura, porque es el que más verdaderamente me interesa, ese lenguaje permanece completamente bien, pues ese lenguaje está ahí en los cuadros. A propósito de bien, ahora está de moda decir políticamente correcto. Yo diría telefónicamente correcto. Correcto porque la CanTV hace esfuerzos increíbles, pero realmente increíbles, para lograr una comunicación total dentro de Venezuela y pues hacia afuera de Venezuela. Con mucha frecuencia ustedes y todos nosotros nos quejamos porque nos aumentan el teléfono. Hay dos cosas. Primero,
Eso es absolutamente necesario para mejorar el servicio. Como aquí tuvimos necesidad de comprar cosas nuevas en el canal 51 para rendir mejor y mayor servicio. Pero también porque esa es la única manera quizás de que aprendamos a no hacer visitas telefónicas, sino hablar corto por teléfono, hacer buen uso tanto del tiempo como del costo nuestro. Por ejemplo, en esas conversaciones que yo sostengo, que yo creo que deben fastidiar con Pedro León Zapata por la mañana, para criticar a todos los demás que no sea él, para ponerle muy buenas contigo, ¿no? Que no seamos nosotros. Sí, que no seamos nosotros. O para aquel maluco que se atrevió a hablar mal de uno, pues. Claro. Aquel malvado. No, que no es tan malo después de todo. Hay veces en que uno tiene tanta necesidad de que hablen de uno que hasta agradece que lo hagan mal. Sí, eso es verdad. Yo me sentía como muerta, ¿no? Sí, cuando empiezan a hablar bien de uno es muy grave. Grave, más que grave. Eso es gravísimo. Sí, eso es porque ya Por uno cierto, pasó a mejor vida. no sé, es decir, hace una semana me llamaron del periódico El Nacional para preguntarme sobre Roberto Guevara, sobre su muerte, y yo le dije que realmente no sé qué esperan que yo diga de diferente de él que haya muerto. No tengo que decir y repetir lo mismo que he dicho cuando estaba vivo, que es un trabajador insigne, que es un hombre que trató siempre, y lo único oficio que tuvo es el de trabajar por la cultura, y que no va a aumentar ni en bien ni en mal el hecho de que esté muerto. Es decir, esa manía de cuánta falta y el luego de todo. Pero Roberto era una persona que a mí me caía muy bien porque él estaba siempre listo para hablar mal de alguien, pero era prodigioso, no con rencor, no con maldad, sino que era como un deporte. Él lo hacía con una gracia extraordinaria. A él las cosas que le producían malestar, no era que hablaba mal de la gente gratuitamente, sino que hablaba mal de la gente que se lo merecía. Y entonces siempre tenía una frase ingeniosa, siempre tenía algo lleno de gracia para definir las cosas que no le gustaban. Y eso a mí me producía una alegría muy grande, que hablábamos de alegría hace rato, escucharlo decir las cosas venenosísimas que decía contra la gente que se lo merecía, por otra parte. Yo creo que las cosas, lo malo del humor es el ingenio, que es como si dijéramos el aguijón que el humor contiene, que es el que duele, que es el que produce la hinchazón, que es el que produce el malestar. Lo que le cae mal a la gente bruta es lo ingenioso que es el humorista. Entonces, él era un humorista magnífico que manejaba el ingenio de una manera prodigiosa y yo me divertía enormemente escuchándolo, aparte de que sabía muchísimo de arte, como lo demuestra. No, además, es esas personas que dicen, bueno, se ocupaba de la cultura, pero además entonces tenía que, para ganarse la vida, trabajar como no sé qué, él era un hombre realmente dedicado al oficio de la cultura. Era un trabajador, eso sí, era un trabajador de la cultura. A mí eso me parece que es lo esencial. Sí, es cierto, claro. Era un trabajador de la cultura. Lo cual es muy importante que existe el trabajador de la cultura, porque eso demuestra que la cultura es un trabajo, cosa que la gente también no tiene muy clara. No tiene muy clara no porque piense mal de la cultura, sino porque no hay personas que se encarguen de decírselo a la colectividad. Hay un trabajo. Es como si fuera una cosa que hay que hacerla en su libro tiempo libre. La cultura es como para el tiempo libre. Claro, es como un lujo, como una cierta cosa que hacen las personas que están ya cansadas de jugar dominó, que están cansadas de jugar canasta uruguaya. ¿Eso se juega todavía? Yo no sé. Yo no sé. Nunca sabía. Yo nunca he sabido cómo se juega eso cuando se jugaba. Nunca he agarrado ni baraja. No sé. Y que me perdone el doctor Caldera, tampoco dominó. Nunca he jugado nada. Yo estoy hablando de esas cosas que tampoco yo sé manejar. Yo no he jugado dominó tampoco. No, pero conozco una frase de don Miguel de Unamuno, quien decía, porque hay una persona llamada ¿cómo se dice? La Rochefoucauld. La Rochefoucauld. Sí. La Rochefoucauld. Entonces, Unamuno cita a la Rochefoucauld, quien decía, los tontos, no teniendo ideas
que intercambiar, inventaron las barajas. Y entonces Unamuno comenta, si inventaron las barajas, no eran tan tontos, porque realmente las barajas son ingeniosísimas también, son Pero una tú cosa sabes, mágica. cuando uno no sabe algo, Claro, entonces dice, no las por eso entiendo. los magos hacen cosas prodigiosas con las barajas, porque las barajas tienen esa condición mágica que no poseen unos papeles en blanco o un montón de fotografías. Las barajas están llenas, están cargadas de unos significados que le adjudica el propio que las tiene en las manos, increíbles. El hecho es que las barajas, el dominó y otros entretenimientos, cuando uno se harta de ellos, entonces se puede dedicar un ratico a la cultura. No, la cultura no es una cosa a la cual uno le dedica un ratico de ocio, sino que es un trabajo fundamental de la gente. Cultura es vestirse bien o vestirse mal, porque hay gente que dice, a mí no me preocupa nada vestirme. Bueno, ese no preocuparse nada por vestirse, eso también es cultura. Hay una cultura de la mala vestimenta, hay una cultura de la mala ropa, como hay una cultura de la buena ropa. El hecho de que uno no se emperifolle y salga elegantísimamente vestido y con corbata todos los días a la calle. Pero No te regalo quiere una decir- corbata, no digas nada. No quiere decir que no se preocupe enormemente por andar bien despeinado, bien greñudo, sucio si se quiere. toma mucho con tiempo. la camisa de cualquier... Eso Toma mucho eso tiempo. lleva más tiempo que arreglarse la corbata. Entonces, la corbata que me regaló Sofía. Es un la Van corbata Gogh. de Van Gogh. De Van Gogh. Una corbata de Vicente Van Gogh. Ahora, estábamos hablando de Washington, como somos tan viajados, fuimos a Nueva York. El Sí. público y la manera, los ojos de ese público eran diferentes. Esa ciudad tan múltiple, tan diferente, tan llena de todos los países, de todas las nacionalidades, porque Washington son los washingtonianos, pero Nueva York es otra cosa. Y donde tú expones es al lado de St. Patrick, donde inmediatamente, quiera o no, pasa todo el mundo a verte. Sí, el cuadro que uno pinta es de uno hasta el momento en que uno lo firma, prácticamente. Desde ese momento en adelante comienza el cuadro a tener lo que llamaríamos una vida propia. Ya el cuadro ni siquiera lo representa uno, sino que ya es él por su cuenta. La firma de uno apenas es la referencia de que quien lo hizo fue este que está aquí. Pero el cuadro tiene su vida y uno comienza a ver el cuadro como otra cosa. Cuando el cuadro además viaja y uno lo ve por allá, uno se extraña y lo ve como encuentra uno a esas personas que uno se encuentra de repente, que uno viaje por ejemplo a Canadá y te encuentres tú a una vecina de ahí del lado que toda la vida la has visto al lado. Inclusive uno duda de que sea la vecina De repente te de una. encuentras en Canadá, eso es sorprendente. También es sorprendente que uno de repente esté en un país que no es el de uno, tan lejos como es Washington o como es Nueva York, y estando en ese sitio, uno viene y ve el cuadro, caramba, ese cuadro yo lo he visto, ese cuadro lo vi yo allá en mi casa, en mi taller, lo vi en mi caballete, lo vi en el suelo mientras lo pintaba, el mismo cuadro aquí, pero ya no soy yo, ya es él que tiene su vida propia. Y uno mismo mira el cuadro con unos ojos distintos, tan distintos como son distintos los ojos de ese público distinto que lo está viendo en aquellos países. Y cuando alguien le dice a uno, ese cuadro está bastante bien, ¿verdad? Uno le dice, de verdad, está bastante bien el cuadro, porque uno ya lo ve como ajeno. Uno hasta cree que el cuadro Me es del gustaría otro. mucho que lo sintieras como ajeno, porque nos apropiamos del museo de inmediato. No, pero yo no puedo de ninguna manera hacer uso de lo ajeno. Bueno. Como es ajeno, yo no te lo puedo dar. Pero bueno, vamos a ver, como es ajeno, como es el mundo es ancho y ajeno, puede Ancho y ser. ajeno. A ver, puede ser. La pintura mural es ancha y y ajena. Por cierto, antes de ir a hablar de algo que me interesa mucho, que es el reloj y el tiempo, tú estás haciendo el muralote, vamos a hablar de eso. Pero una vez, hablando de algo que para mí es esencial, y yo creo que por eso ustedes me creen, yo no digo sino lo que siento, yo muero por los relojes, uso 2, con Fidel, por cierto, 3, si pudiera 4, pero por supuesto siempre son Omega Constellation
o de la serie Constellation, porque de verdad, le hacen a uno la vida como uno quiere, ¿no? Mira, me dicen, ¿cómo haces tú tantas cosas? No digo buenas o malas, pero las hago porque, por mi Constellation. Pero además de todo, un día diciendo eso, Zapata me dijo, si es tan bueno, algo así, porque no me regalan uno. Y los cupelos le regalaron uno, pero no creo que puedas repetir el truco, porque no te van a dar otro. Ya no me van a dar otro. Yo no creo que, a lo mejor es un nuevo modelo. Yo le pasé una cuña también, sí, junto con un cuento que conté de un reloj muy bello, que era una reliquia histórica. Sí, señor. Que ahora no voy a repetir, sino por no perder el tiempo. Es que no te van a dar otro reloj. A lo mejor sí, porque esa gente es muy generosa. Sí. Cuéntame una cosa, ¿cómo es eso el mural? Que yo creía que es en Caracas el mural. El mural es un mural de la Universidad Central de Venezuela, solo que no está dentro de la universidad, sino que es esa pared inmensa que hay sobre la autopista, donde están los bomberos universitarios arriba, que es gris, muy grande, al lado del puente que conduce a la universidad, cuando uno camina por el puente. Pero si uno anda por la carretera, digamos, por eso no la ve. Si uno va hacia Petaro, le queda al lado derecho. Ajá. No, sí lo ves, sí es grandísimo, ese mural no puede dejar de verse, es muy grande, eso tiene miles de metros cuadrados. En ese sitio se va a hacer el mural, se va a hacer con un material que resista la intemperie, es decir, un material que aguante sol y agua en la proporción en que cae sol y cae agua aquí en Caracas. Es decir, no se puede hacer con ninguna pintura de las conocidas, porque todas esas pinturas se las lleva el sol y se las lleva el agua. Aquellos museos viales que se hicieron del Tigre a Ciudad Bolívar, desaparecieron todos. Y en la frontera colombo-venezolana, en los cuales yo participé también, esos desaparecieron, como tú estás diciendo, porque la pintura que se usó, que era una pintura especial para avisos de carretera. De todas maneras, el sol acabó con ellas. El sol y el alto sentido de la cultura que los venezolanos tenemos, que utilizábamos los cuadros para hacer pruebas de tiro al blanco. Entonces la gente le echaba tiros a los cuadros y lo que no hacía el sol ni hacían. Y entonces, como aquel rey que dijo, yo mandé a la flota a pelear contra los ingleses, no contra los elementos. Bueno, contra los elementos la pintura aguantaba, pero contra un tiroteo hecho por unos elementos que no tienen ni idea de lo que están tiroteando, no hay nada que pueda. Entonces, ese mural de la universidad va a ser hecho con un material cerámico, es decir, un material pero no que piedra coloreada. De cerámica, ¿no? De cerámica. Eso se va a hacer en cerámica, con cerámica. Eso se van a hacer para poner, no mosaico, sino cerámica cuadradita, y va a estar pintado en la cerámica con una pintura también quemada. Es decir, la pintura, la cerámica, y sobre la cerámica que tú vas a pintar. No, se pinta en la cerámica. Y luego la unes. Y se vuelve a quemar. Sí. Y se mete al horno de nuevo. De manera que así no puede ser destruida. Y se integra la pintura a la cerámica, a la piedra, y entonces ya integrada se pega pedacito por pedacito y se construye, numerados, digamos, y se construye toda la pintura gracias a la generosidad de Cerámica Carabobo. Eso lo va a poner todo Cerámica Carabobo como un regalo a Caracas y a la Universidad Central de Venezuela. Pero es muy grande, ¿no? Tú me decías algo de esa muy cosa. Grande, muy grande, pues ese muro tiene como 2 cuadras de largo, y entonces eso ya da idea de lo grande que es. Pero si a la vez tienes una exposición en México y tienes una en Bogotá, y tienes que hacer la caricatura diaria, y vas a los programas de radio y televisión, porque no eso, y aguantas a Valquiria, que aguantaste 4 horas y media Valquiria, ¿tú crees que vas a poder hacer eso? Bueno, a lo mejor lo de la Valquiria es un inconveniente grave, ¿no? Pero la verdad es que sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer porque, como dije, y yo quiero pasarle la cuña otra vez a Cerámica Carabobo. No, porque que si me dan algo al museo, si no, no. Cerámica Carabobo va a encargarse de esa parte diabólica del fuego con la cerámica. Ya han ayudado a todos los salones de fuego. Claro, que, que es muy difícil de resolver, y ellos se van a encargar de eso. O sea, es un tiempo que ellos me van a eliminar a mí
porque lo van a utilizar ellos, lo van a consumir ellos y van a resolver esa parte del problema. El problema de hacer un mural de ese tamaño no es nada más del pintor, sino que es un problema de un equipo. Y ese equipo, que incluye gente de la universidad, que están haciendo cálculos complicadísimos, tienen meses en eso, complicadísimos, electrónicos y no sé cuántas cosas, y de quién sabe qué índole, para resolver la resistencia de la superficie, la inclinación de la superficie, la ondulación de la superficie, la calidad de la superficie misma, al mismo tiempo como todas las dimensiones, todo eso está ya medido y todo eso está calculado y hecho por gente de la Universidad Central que están trabajando de esas cosas hace meses horrendas en eso. Que te han surgido desde todo el Museo para Zapata, que yo no sé tú, pero yo me estaba muriendo de miedo, no te dan terror, porque después te metiste actor, te metiste a... Todavía ayer me decían, a lo mejor, pero lo decían como una cosa de salvación, a lo mejor Zapata no vuelve a jugar, sino vuelve a presentarse como presidente. Me lo decían ayer. ¿Te acuerdas aquella cosa que tú hiciste en la cátedra del humor? Sí, ¿cómo no? Entonces, como estamos en plena carrera presidencial, y todo el mundo dice, tú no sabes quién va a ganar y por qué va a estar... Yo no juego ese juego, como no juego ni dominó ni barajas. Sí. Yo no sé, bueno, pero Zapata una vez hizo esto, por humor, pero no podrá en serio, siendo un venezolano tan ampliamente aceptado y tan brillante. Entonces me lo dijo esa persona. No puede ser, porque esa fue una cosa que yo hice cuando estaba chiquito. Y esa es una cosa... No estaba tan chiquito, eso hace 2 elecciones. Hace 2 elecciones, bueno, O sea, 10 años. uno cada día está más grande. Pues. Sí. Entonces, yo ayer estaba chiquito y anteayer estaba más chiquito. Ahora, hace 10 años estaba chiquitico. Y entonces son cosas que se le ocurren a los muchachos, ser presidente de la República y cosas de esas que no tienen mayor trascendencia. Yo en este momento me estoy planteando cosas muchísimo más importantes, como son las de, en primerísimo lugar, hacer mis caricaturas lo mejor posible. Hacer que mis caricaturas tengan un humor más lleno de contenido y de humor que el que haya tenido nunca. ¿Tú crees por la circunstancia del país te obliga a eso, o son circunstancias internas y egoísmos de Zapata? Es porque el país te está exigiendo que en este momento alguien nos diga en el menor cantidad de palabras y quizás en menor cantidad de líneas la verdad. Mira, es que el país no es un conjunto de generosidades, sino de egoísmos. Nuestro pequeño egoísmo de cada venezolano, sumado al egoísmo del otro y del otro, eso hace el país, eso hace la patria. Ese deseo de ser mejor que cada uno de nosotros debe tener, de realizar su trabajo, mi trabajo, lo mejor posible, unido al mismo esfuerzo del otro. Eso es lo que hace al gran país. No ese sueño de que viva la patria, la bandera, el escudo y las cosas que dicen los políticos para que voten por ellos. No, lo que enriquece al país es el deseo individual de enriquecerse cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros nos enriquecemos en cultura, nos enriquecemos en moral, nos enriquecemos también en dinero, entonces el país será un país riquísimo, un país de gente rica. Pero si continuamos con esas vaguedades de esa cosa abstracta que es la patria, de esa señora con un gorro frigio en un país en donde nunca nadie jamás se ha puesto un gorro frigio, entonces ni saben lo que es un gorro frigio, entonces no vamos nunca, pienso yo, a llegar a ninguna parte. Esos individuales y pequeños egoísmos de yo quiero hacer todos los días una caricatura mejor, esos son, creo yo, sumados al otro que hace un vaso y lo quiere hacer mejor, y al que hace una mesa y le quiere hacer mejor, y el que hace una casa y le quiere hacer mejor, y el que hace un edificio y lo quiere hacer mejor. ¿Y tú crees que los presidentes presidentes quieren hacerlo mejor? No, los presidentes quieren ser presidentes y piensan que ya lo hicieron más bien que nada. Ya llegaron, ya llegaron y ahí se quedaron. Por eso es que hay una silla. Claro. La verdad que sí. Decía Carlos, es que tanto esfuerzo, por lo menos debe haber lo que llaman
la buena intención el de descanso ganar, del guerrero. del guerrero. Entonces decía que Un ya, hombre que se ha pasado toda fíjate que la yo me vida quedé así, luchando para ser presidente merece un descanso de 5 años. Claro, 5 añitos sentado en esa silla. eso produce placer, ¿crees tú? Tú que has estado cercano al presidente, que te estiman, que te llaman, que te piden regalos para otros presidentes porque creen que con eso va el pedazo de patria que necesitan. ¿Qué opina? ¿Qué me preguntas? Sí, que tú que has estado cercano de ellos, ¿cómo lo sientes? ¿Tú has Yo vivido? lo siento ¿Tú has muy... vivido, por lo menos, cuántos presidentes? Todos los de la democracia. Sí, pero fíjate, hay una cosa que a mí me impresionó muchísimo cuando lo leí, y son las opiniones de un gran crítico español llamado Eugenio Dors, crítico y filósofo y escritor magnífico, sobre Picasso. Eugenio Dors y Picasso fueron amigos de la infancia, pero después, ya a los años, que habían corrido muchos años, cada uno se fue por su cuenta, cada uno se fue, Picasso hacia su gloria, y Eugenio Dors también hacia su gloria, pero hacia su trabajo, y políticamente se diferenciaron muchísimo. Picasso iba hacia la izquierda cada vez más y el otro cada vez más a la derecha. Eugenio Dors criticaba a Picasso y decía: a mí no me disgusta que Picasso tenga ideología política, lo que me indigna es que tenga cualquier ideología política, refiriéndose al comunismo, naturalmente, y criticaba mucho a Picasso y decía: ayer me lo encontré a Picasso y Picasso estaba en un velorio, dice, y Picasso estaba inquieto, los ojos le brillaban, estaba inquieto, estaba sentado en una silla lleno de inquietudes y se paró y se fue. Yo, en cambio, estaba reposado, tranquilo, mis obras completas están en el taller, haciéndose en este momento, y él se pone en contraposición a Picasso como quien dice: mi vida ya está realizada, y Picasso anda enloquecido todavía por su deseo de impactar a la gente, de inventar cosas que maravillan a los demás. Esa diferencia tan grande entre uno y otro pienso en ella cuando veo a los presidentes que a veces están realmente, no diríamos que están simulando que trabajan, están de verdad trabajando denodadamente, pero un poco como algún humorista ha dicho que trabajan las hormigas, que las hormigas agarran unas cosas que pesan 100 veces lo que pesan ellas y las llevan para allá y las traen para acá y las llevan para allá y las traen para acá y no hacen nada con eso, porque nunca se ha visto qué es lo que hacen las hormigas que trabajan tanto. Bueno, será un hormiguero, ¿no? Claro. Supongo yo, ¿no? Sí, pero no, y sacan la piedrita y van cargando la piedrita y la llevan para allá y la ponen en otro lado. Entonces, esas personas que tienen esos elevadísimos cargos, a lo mejor en esos elevadísimos cargos, por obligación, porque de verdad se lo exige el cargo, hacen esfuerzos denodados que da la impresión como de que no conducen a nada. Mira, no se puede hablar solamente de eso tan importante y tan poco importante como la política, porque es importantísima, sin hablar de algo que es más importante, que es la creatividad. Tú en Nueva York te ibas a quedar un día y al ver el programa de arte, de exposiciones que había, te fuiste quedando un día, después dijiste no, otro día más y otro día más. ¿Qué es lo que viste? Yo sé que viste Leger, que viste eso. ¿Qué sentiste tú? ¿En dónde estábamos nosotros? Mira, a mí el pintor que más me impresiona actualmente se llama Kiefer, Anselm Kiefer. Ese sí, y a ti también. No, que tal vez no el que más, pero a ti también te impresiona. ¿Cómo? Y a Sí, mucha gente le impresiona que cuando lo vi en Holanda vine corriendo, te dije, claro, y tuve la enorme suerte de poder ir todavía a una exposición que creo que fue en enero que se inauguró en una galería en Nueva York de Kiefer. Era una exposición de 4 cuadros. Y entonces uno dice, bueno, una exposición de 4 cuadros no es nada. Es una gran galería y tiene 4 cuadros porque tiene 4 paredes. Cada pared era un cuadro, porque los cuadros eran inmensos, como son frecuentemente los cuadros. A veces son tan grandes que la galería de Filadelfia, que es grandísima y antiquísima, no pudo hacerse por el tamaño de las obras. No entran por la puerta. No pudieron hacerlo. Y él pone también en una mesita un libro, unos libros que él fabrica y que los hace con pintura. Y ese libro, en el caso de la galería,
estaba abierto en unas determinadas páginas. Se supone que uno va al día siguiente y está abierto en la otra página. La vez anterior, cuando Kiefer expuso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, también estaban los libros en su exposición, que era una gran exposición, pero había una persona con unos elegantes guantes blancos que le pasaba a uno las páginas para que uno las fuera viendo. En la galería no fue así, pero con esas solas 2 páginas que había abierto y las 4 paredes con los 4 cuadros, tiene uno suficiente para no olvidar nunca esa exposición. Como nosotros a veces, para no decir plagio, tenemos influencia, ¿tú sientes que algunos de los pintores nuestros ha sentido la vitalidad, la violencia, la maravilla de Kiefer y se le quiere acercar, aunque sea de lejos, y que tú veas que por ahí va? Sí, hay un buen número de pintores en Venezuela. Digo un buen número porque no es uno o dos, sino son como 5 o 6 pintores jóvenes venezolanos que están muy kieferianos, que están un poco en lo que llamaríamos, para no emplear esa palabra que tú usaste hace un momento, en la línea de Kiefer. Están un poco en la misma línea, que trabajan en esa misma dirección. Kiefer tiene, entre otros méritos, el mismo mérito que también tiene Bacon y que también tiene Freud en la pintura. Pero eso es demasiado para mí un solo día, porque son mis amores. Pero tú tienes a Bacon y tienes a Freud en tu museo. Claro. El que falta hasta el momento, en óleo por lo menos, es Kiefer, que yo sepa, porque yo no sé qué tienes tú por ahí escondido nunca. Sin embargo, hay algo. Bacon, Freud y Kiefer se identifican siendo tan distintos, sobre todo tan distinto Kiefer a los otros dos, porque son lo que un español llamaría autores de pintura. Pintan con pintura. Estaba Leyé también, que es pintura. Que es pintura también. Estaba Leyé en otra parte, pero Leyé es, digamos, como de otra época. Es en una época en la que hasta hace muy poco había como un cierto desprestigio de la pintura. Estos nombres que acabo de decir significan una reivindicación para la pintura. Después de Bacon, después de Freud, después de Kiefer, no se puede uno presentar con una exposición de pintura que no sea de pintura. Hay que empezar a aprender a pintar otra vez, porque ellos demostraron que la pintura no se había acabado y que con la pintura todavía se podían inventar cosas como las que ellos han inventado, que son creaciones indescriptibles, sin necesidad de salirse del lenguaje de la pintura. Bueno, y gracias. No, se me ocurre a mí, eso se me ocurre a mí de la exposición de Kiefer. Esa gran discusión que ha habido entre 2 franceses bien inteligentes, y el director del Museo Picasso dijo, para mí no hay, sino Freud, Bacon y Picasso, y se acabó. Claro, y ahora se acabó el programa. Pero no se acabó. Se acabó el programa, pero no se acabó. La pintura no se acaba con ellos. La pintura se acabó en la cueva de Altamira, y desde que se acabó la pintura hay que ver lo que se ha hecho. Bueno.